Bueno, vamos a conversar con otro de los legisladores que nos visita de la coalición cívica de la provincia de Buenos Aires, que está con nosotros y que él se va a presentar. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo es tu nombre? Sebastián Cincarrubio. Ahí está, lo dijo él. Bueno, Sebastián, contame cómo está trabajando la coalición cívica en la provincia de Buenos Aires. Bueno, bien, muy bien, porque son muchos años de trabajo en conjunto, de experiencia compartida. La coalición cívica ha tenido, y especialmente en sus ámbitos legislativos, un trabajo, un ejercicio en el trabajo muy aceitado, muy rutinario. Esto hace que la fuerza se maneje de manera muy homogénea. Y entonces en estos contextos electorales nosotros ya llegamos todos los años con la propuesta mucho antes que otros partidos políticos. La experiencia legislativa, el método de trabajo dan como resultado que no tengamos que estar destinando tiempo a la cuestión de las internas y a la cuestión de los programas, porque se llega naturalmente a definir cuáles son los candidatos y a definir el programa de gobierno. Sebastián, vos sos el presidente de la Comisión de Prevención de Adicciones de la Cámara Baja en la provincia de Buenos Aires. No hace mucho tiempo atrás, unos días nada más, se conoció un informe sobre la realidad de la droga en la Argentina, que es gravísima, que es uno de los países de Latinoamérica que tiene mayor consumo de drogas y demás. Y gente de tu partido, como el caso del diputado Morán, bueno, Lilita Carrió, han venido alertando sobre esta situación. ¿Cuál es la realidad en la provincia de Buenos Aires que ustedes observan? La realidad es la misma que estos dos informes, el de la JIFE y el de la DEA, plantean de manera sintética, porque el problema de las drogas en la Argentina es sobre todo el problema de las drogas en la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia que mayor capacidad tiene para producir químicos necesarios para después transformar la sustancia en cocaína, la hoja de coca o la pasta reducida en cocaína, porque es la provincia donde se pueden instalar sin ningún tipo de auditoría y de control laboratorios que después terminan desviando precursores químicos y fabricando drogas de diseño, como el caso del éxtasis, el caso tan conocido de la efedrina, que terminó saliendo de la industria legal para finalmente producir drogas ilegales, y un gobernador que se ha dedicado a hacer spot de campaña, a tener eslogan publicitario, haciendo de cuenta que se lucha contra el narcotráfico y que en el tema de las adicciones está mucho mejor que hace un tiempo atrás. La realidad es que la provincia de Buenos Aires, la instalación de cocinas de cocaína ha crecido, que lo que se decomisa es cierto que es mayor la cantidad de droga que se decomisa, pero porque hay más drogas circulando, porque hay mucha más droga circulando. Acá no hay decomiso de droga por inteligencia, no hay por trabajo de los organismos del Estado. La mayoría, yo me arriesgaría a decir casi todas las veces que se encuentra un cargamento, o es de casualidad en un operativo rutinario, o es porque hubo algún entregador en una interna entre dos mafias del narcotráfico. Pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una gestión pésima en este sentido, mucho peor que las gestiones previas. Bueno, de hecho, en tiempos de otros gobiernos en la provincia de Buenos Aires, sin ir más lejos, creo que se creó durante el gobierno de Duhalde, si no me equivoco, por lo menos la provincia de Buenos Aires tenía una secretaría destinada a esto. Yo no sé si funcionaba bien o funcionaba mal, si el trabajo que hacía Yaría daba resultado o no daba resultado, pero por lo menos había desde el Estado la voluntad de tener una secretaría dedicada al tema. Después desapareció esa secretaría. La secretaría sigue existiendo como subsecretaría, con el rango de secretaría, con conflictos internos fenomenales, el año pasado, para dar un ejemplo, hubo 5 intervenciones diferentes en la subsecretaría. Es un coto de caza, es un lugar donde se usa como trampolín político, donde hay una serie de recursos. La época de Yaría tuvo blancos y negros, tuvo cuestiones temas muy cuestionables, pero también sirvió como un puntapié inicial importante. Se generó mucho recurso humano con experiencia en materia de las adicciones, y todo eso se tiró por la borda con los sucesivos gobiernos. Hoy, para dar un ejemplo, a valores
de lo que tenía Sharia como presupuesto hace una década atrás, deberíamos en la provincia de Buenos Aires, en la subsecretaría, tener cerca de 200 millones de pesos. Y hoy la subsecretaría tiene un presupuesto de 50, de modo tal que muy poco se puede hacer, porque a medida que bajó el presupuesto, también aumentó la cantidad y la cantidad de adictos, claro, porque el consumo es muy superior a lo que se consumía hace 10 años atrás. Y la última gestión, para dar un ejemplo bien concreto, desarticuló todos los efectores públicos que había para de tratamiento de las adicciones no tercerizados, el caso del hospital en José Cepaz, el caso de Levita, donde hacían atención de urgencia, bueno, se cerraron. Las unidades de desintoxicación se terminaron cerrando, no hubo ninguna explicación y no se lo reemplazó con nada. Bueno, esta es un poco la política de dejar hacer que tiene Scioli en todas las áreas, pero que en esta es mucho más dramática. Bueno, incluso no hace mucho tiempo atrás se conocieron informes de la falta de pagos de la comida misma de los centros de prevención de adicciones o de los centros de tratamiento de adicciones de la provincia de Buenos Aires, como dando muestras claras que en realidad no estaba dentro de las prioridades, se debía muchos meses. Siempre hay un retraso. Creo que estaba Sin todavía el ministro cuando eso surgió. Sí, por supuesto, Cine tuvo un retraso muy importante en el pago. De hecho, el último año que él estuvo terminó subejecutándose el presupuesto porque no bajaban las partidas, entonces hubo que dejar de contratar personal, hubo que dejar de hacer campañas preventivas, la prevención es inexistente en la provincia. Se le pagó muy mal y muy tarde a los organismos tercerizados, lo que se conoce como granjas terapéuticas, que hay buenas, hay malas, hay más o menos de esas granjas en cuanto a la calidad, pero es lo que hay, porque el Estado se ha desentendido absolutamente de la problemática. Y entonces eso se suma al contexto de una institución que no tiene rumbo, que no tiene norte, y que el personal con mucha capacidad está de brazos caídos porque no sabe para dónde encarrilar todo el conocimiento y todo el esfuerzo que le han puesto durante muchos años a la subsecretaría. O sea que si una persona tiene en su familia alguien adicto, no tiene demasiadas posibilidades reales de poder tratarlo en la provincia de Buenos Aires del Estado. Lamentablemente lo que uno tiene para decir hoy es que está casi a la buena de Dios, porque se ha desarticulado todo el organismo. Y yo te vuelvo a repetir, en los últimos años se lo ha utilizado como un trampolín político para armar estructura. Ya lo había hecho en su momento Solá cuando lanzó un programa de 1000 jóvenes o 1000 operadores barriales, que el objetivo no era que estén personal vinculado a relaciones humanas, a psicólogos sociales, sino era una estructura para militantes políticos. Entonces, el que iba a hacer el nexo con el que padece una adicción no era un profesional, sino un militante político. Y yo lo digo desde la militancia política, pero digo, para algunas cosas estamos capacitados y para otras no. Para eso hay gente que se ha preparado durante muchos años. Y esa lógica la ha utilizado Scioli también, entregándole a una agrupación interna la administración de la subsecretaría. Y bueno, es para poner una unidad básica en cada pueblo y no para preocuparse por cómo se atiende y se atiende mejor. Entonces, el que no tiene recursos para ir a un tratamiento privado, hoy la verdad que está medio imposibilitado de ser atendido. Sebastián, volviendo al plano de la política partidaria, están por estas horas acompañando ya los diferentes candidatos locales, el caso de San Miguel, han estado el otro día también presentando los candidatos de José Cepaz. Sí. ¿Cómo se hace para enfrentar con posibilidades reales, más allá, porque yo digo que las elecciones se ganan votando y también se ganan contando, porque los días de las elecciones suceden a veces una enorme cantidad de hechos que constan que a muchas fuerzas políticas que por ahí no la pueden controlar le terminan quitando posibilidades reales de poder tener o representación en el Consejo Deliberante o incluso llegar a una intendencia. Digo, ¿cómo se hace para pelear con posibilidades ante lo que se conoce como los varones del conurbano bonaerense?
Mira, lo primero que nosotros definimos hace muchos años es no usar las mismas reglas de juego, no usar los mismos métodos. Entonces hay un terreno donde no hemos decidido no competir. Nosotros el financiamiento es mucho más reducido que el de ellos, pero hace que podamos decir y hacer lo que nuestra conciencia personal y política nos indica y no lo que sus compromisos asumidos después lo condicionan a esos varones del conurbano. Entonces, esta es una definición que por un lado nos genera restricciones y por otro lado es una fortaleza. Y nosotros en ese sentido, ahí nos paramos para empezar una campaña. Lo otro es con mucha intensidad en la militancia, por eso para nosotros resolver las candidaturas de manera consensuada, con un tiempo de anticipación, hace que no estemos debatiendo en un internismo feroz como hoy lo están los dos partidos mayoritarios o tradicionales, y que eso los termina desangrando y los termina alejando de la sociedad. Entonces, el nexo con la sociedad es central. Y en ese sentido, nosotros ahorramos tiempo y le dedicamos el esfuerzo a esa comunicación. El otro elemento es, y que vos recién lo insinuabas, es cómo se fiscaliza. Y acá hay un problema, especialmente en el segundo cordón, porque a nosotros nos cuesta mucho esa fiscalización y nos ha costado en algunas oportunidades o perforar los pisos que son muy altos para que ingresen concejales, o en algún caso, como fue posiblemente el de Loma de Zamora, hasta no poder contar los votos de un intendente que había ganado y que era de la coalición cívica. Esto que tiene restricciones objetivas, lo tenemos muy presente y somos muy conscientes. Por eso el 50% de todo nuestro esfuerzo está en la fiscalización. No nos puede pasar lo que nos pasó en algunas otras elecciones, y de hecho no nos va a pasar, porque además creemos que en esta elección el voto sobre la coalición va a ser mucho más aplastante de lo que fue en otras campañas donde a veces estábamos por llegar o no al piso electoral. En esta nosotros pensamos que la segunda vuelta Carrió va a ser la candidata que dispute con Cristina Kirchner. Firmemente a Carrió en la segunda vuelta. Sí, sin la menor duda. O sea, ¿creen de las encuestas que se publican por esta Nunca zona? creímos de las encuestas, porque además nunca mandamos a hacer una encuesta. Nunca le creímos ni cuando nos daban muy bien, y en general nos han dado muy mal, lejos de la campaña, lejos del día de la elección, y cada vez mejor a medida que nos acercamos al día de la elección. Y esto tiene que ver, y te lo digo como sociólogo y ex encuestador, he trabajado unos años en este tema. Hay toda una política de los encuestadores del día de la elección, o cercano al día de la elección, los números que se muestran son casi los exactos, sí, claro, porque nadie se quiere prender fuego. Ahora, todo lo previo tiene que ver con lo que llama la profecía que se autocumple, es tratar de convencer a la gente de que determinado candidato no tiene chances y de que otro es imposible de sacarlo del trono. Sí, claro. Y en esto se trabaja mucho. Nosotros, como nunca le creímos... Acción psicológica, digamos. Y sí, es acción psicológica, pero además lo vemos en la calle, caminando por la calle, uno para cualquiera de nuestros militantes que está volanteando y ahí se da cuenta si el militante es el primero que tiene el termómetro y que está o entusiasmado o deprimido porque a la fuerza no le está yendo bien. Y uno habla con los militantes y están muy motivados. Esto implica que la recepción de la gente es buena. Por supuesto, no hay que dormirse en los laureles, porque hay algunos lugares, algunos sectores sociales donde tenemos por ahí no tan buena llegada, y ahí tenemos que realizar un esfuerzo mayor. Tenemos que mejorar, por ejemplo, un discurso hacia las jóvenes. La coalición cívica tiene muchas propuestas en materia de juventud, pero no la hemos comunicado bien. Y esto me parece que es una materia pendiente que el comité de campaña lo va a tener que discutir, a ver cómo lo comunica. Sebastián, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, muy amable. Muchas gracias. Hacemos la pausa y ya venimos. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos, control y service gratis. Consulte nuestros precios, somos fabricantes, abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. En José Cepaz, Oscar Pérez 2011, porque el cambio es una necesidad. Óptima Membranas, basta de goteras y humedad. Solucionamos cualquier problema de humedad de cimientos, todo para su casa bien seca.
Óptima Impermeabilizantes para la construcción. Promifer. Hierros para la construcción e industria. Aislaciones para techos. Singuería estándar. Chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas y muchos productos más. Atención personalizada. Cortes a medida y entrega a domicilio sin cargo. Una empresa en constante crecimiento e innovación. Promifer. Ruta 8, número 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Bustelo Hermanos, más de 40 años en el mercado. Somos fabricantes de soda y distribuidores de agua mineral natural de manantial con bajo contenido de sodio. Cuenca de Luco, Mendoza. Bustelo Hermanos, José León Suárez, 2288, Los Polvorines. Teléfono 4660-1122. Bustelo Hermanos. Hotel La Joya, un castillo milenario, convertido en el templo del amor, atendido con la mayor discreción, cocheras privadas, amplias habitaciones decoradas, música funcional, canal de TV, habitaciones acondicionadas según la época del año. Hotel La Joya. Elíjalo por calidad y precio. Disfrute de la estadía. Lo esperamos en Rivadavia y Las Vías San Miguel. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664-2937, 4664-8039. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Amplia flota de camiones para la distribución de materiales. Estamos presentes en las obras más destacadas de la región. Los Dos Primos cuenta con la mejor atención. Materiales para la construcción, Los Dos Primos. Avenida Luis María Drago, 1155, Tortuguitas. Teléfono 02320-493-100, 02320-493-200. Página web www.losdosprimos.com.ar. En José Cepaz, Oscar Pérez, 2011, para que el cambio sea una realidad. Bueno, algunos temas que tienen que ver con la política nacional y local. Hace un ratito nada más estuvo la presidenta de la República, Cristina Kirchner, en el distrito del Pilar, en la reinauguración de una empresa avícola que está sobre la ruta número 8, lo que era antes la vieja empresa San Sebastián. Por supuesto que estuvo acompañada del intendente local, Humberto Zúcaro, que por supuesto estuvo presente en ese acto, al igual que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. A propósito de Cristina Kirchner, bueno, el triunfo en Catamarca revitalizó una estrategia que están desarrollando los cristinistas, como se conoce al círculo más cercano a la presidenta de la Nación, que tuvo su momento, no sé si de gloria, pero un momento importante el viernes en el acto de la cancha de Huracán, donde se convocó sobre todo a muchos jóvenes. Decían que habían convocado la Cámpora, el movimiento Evita, etcétera, etcétera, pero que además tuvo la idea de dejar un claro mensaje a los hombres del sindicalismo y también a los intendentes del conurbano, porque la mayoría de ellos no estuvo, tampoco hubo sindicalistas, así que estuvo la juventud sindical, pero no estuvo ni Moyano ni compañía. Y entonces hay una estrategia en el kirchnerismo, que es decir, aquí la única que tiene la capacidad de ganar una elección es Cristina Fernández, y que no es necesario el aparataje de lo que ellos consideran el pejotismo. Me parece que igual es una lectura apresurada que hacen en la interna del kirchnerismo o del cristinismo. ¿Por qué? Porque el triunfo de Catamarca en realidad se produce, si bien fue muy importante la presencia de Cristina Fernández y remontar en las encuestas y además ganar el oficialismo local, porque recordemos que el radicalismo ayer era el oficialismo, para que esto se lograra hubo todo un trabajo de arquitectura en donde lo que supuestamente se presenta como la nueva política en la figura de Sandra Corpacci y de su actual electo vicegobernador, que es primo de Juan Manuel Ortubey, que es un hombre joven en edad, pero no en el desarrollo de su militancia política,
detrás de eso estuvo la mano del Chueco Mazón armando una estrategia para incorporar a todos los sectores del peronismo, y muchos de ellos nombres que para el kirchnerismo eran prohibidos, como el caso de Saadi o de la familia Saadi, que lo incorporaron dentro de ese esquema político. Es decir, hay un discurso hacia afuera, pero un accionar hacia adentro de sumar a todos para llegar a conseguir triunfos como el que ha sucedido el último domingo. El único sector que quedó afuera fue el de Barrio Nuevo, que bueno, hizo una triste elección en la provincia. Hablando de Barrio Nuevo, me cuentan que en las próximas semanas puede haber novedades sobre el gastronómico desde el ámbito judicial. Duhalde, por otro lado, está trabajando fuertemente en la elección interna del peronismo federal, que indefectiblemente me da la sensación va camino a encontrarse en el final de esta historia con el PRO de Mauricio Macri. Lo que me parece que empieza a discutirse ahora es quién del peronismo federal será el que lleva adelante finalmente las negociaciones con el macrismo. Por eso empieza la elección por regiones el 3 de abril en la capital federal. Duhalde está trabajando en eso, y un hombre que lo acompaña a Duhalde en esto es Martín Redrado, que estuvo también el sábado recorriendo algunos lugares de la ciudad de Buenos Aires, junto con distintos hombres del peronismo federal, al igual que el propio Duhalde, que empezó a recorrer la ciudad de Buenos Aires. Hablando de Duhalde, tuvo un gesto bastante fuerte en el programa de Mariano Grondona el domingo, cuando hizo una aseveración trascendente sobre uno de los intendentes del conurbano bonaerense. Específicamente mencionó a Jesús Cariglino, recordando una vieja anécdota de cuando Duhalde era presidente. El helicóptero, sin previo aviso, salió a recorrer parte del conurbano, entre esos lugares Malvinas Argentinas, y después fueron a José Cepaz. Pero en política nadie pasa por alto una mención de la naturaleza que hizo Duhalde, como al pasar, pero mencionando al intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Carino, al que calificó de un gran intendente y de un hombre muy, muy importante de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué esconderá este mensaje de Duhalde? Es la gran cuestión a develar. Por otra parte está, como les decía en el comienzo, el tema de Sergio Massa, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer Sergio Massa en cuanto a su posibilidad de ser candidato a gobernador? Dicen que las encuestas le dan bastante bien, entonces está entusiasmado. El problema es dónde va a estar ubicado en ese esquema Sergio Massa. Dentro del Frente para la Victoria. Está conversando con Duhalde Massa, Tenemos información precisa de que hay conversaciones bastante habituales entre el expresidente y el intendente de Tigre, que acordaron ir cada uno por su camino, y quizá en el final pueda haber algún tipo de encuentro. La semana pasada salió la versión de que Massa tenía contacto con el macrismo, que Macri le había ofrecido ser su candidato a gobernador, así que allí me parece que el juego está abierto, y Massa aparece como una opción en la provincia de Buenos Aires que le puede llegar a traer algún dolor de cabeza importante, o al kirchnerismo, o incluso al propio Daniel Scioli, si decide ir por dentro del Partido Justicialista. Vamos a ver qué sucede con este tema, porque me parece que es trascendente. Dos temas de la región, o tres temas de la región. Uno de José Cepaz. Mario Isi estuvo inaugurando una nueva escuela especial la semana pasada en su distrito, poniendo énfasis una vez más en el tema de la educación, que tanto hace Mario Isi cuando habla con los medios y cuando hace sus discursos, de resaltar las obras de escuelas, incluso la universidad y la escuela de oficios que hizo en ese municipio, como ustedes ven las imágenes. Otro tema tiene que ver con San Miguel, porque Joaquín de la Torre volvió a hacer una inauguración de un nuevo asfalto. En este caso, el sábado al mediodía hubo una inauguración de un asfalto más del distrito de San Miguel, lo que le pone a Joaquín de la Torre en la vanguardia de la realización de muchas construcciones de esta naturaleza, como hace mucho tiempo no se veía en ese distrito. Y hablando de asfaltos, otro dato a tener en cuenta, que nosotros lo explicamos en la página nuestra de internet, ¿no? Otro dato a tener en cuenta: Cariglino comenzó la obra de asfalto de la calle Descartes en el Parque Industrial de Tortuguitas, pero lo llamativo de ello es que en el comunicado oficial de prensa dice que esa obra estaba licitada hace 2 años por Vialidad Nacional, es decir, que tenía que mandar los fondos del gobierno nacional. No los mandó, nunca mandó la plata, y entonces el gobierno municipal decidió por su cuenta hacer la obra, porque obviamente los industriales y la gente que estaba o que transita por allí todos los días no podía seguir esperando. Es una cuestión para tener en cuenta en el tablero político, esta decisión que tomó Cariglino de decir: yo empiezo la obra porque la verdad que el gobierno nacional no cumplió, no mandó la plata, y entonces no se puede hacer la obra.
Así que así están las cuestiones en este ámbito de la política bonaerense. Hago la última pausa y cuando volvamos rapidito le cuento la encuesta que hicimos en nuestra página de www.elembudo.tv, porque me parece que es interesante ir conociendo por lo menos las opiniones de quienes acceden a nuestro sitio de internet. En el final se los cuento, ya venimos. Mueblería San Cayetano. Muebles en todos los estilos. Amplio salón de exposición. Consulte planes de pago. Mueblería San Cayetano. Francisco Seguí y Ricardo Rojas, Ciudad de Granbur. Bueno, les dije que en el final les iba a contar la encuesta que comenzamos a hacer el martes pasado en nuestro sitio de internet en www.elembudo.tv, que ustedes nos pueden consultar permanentemente con información, con análisis político, contándole muchas cosas que a veces por una cuestión de tiempo no podemos seguir narrándoles en estas ediciones de los días martes y de los jueves. Esta semana hicimos una encuesta sobre la intención de voto de los candidatos en San Miguel, y aquellos que han ingresado a nuestro sitio han votado de la siguiente manera, sobre más de 140 votos. Es la siguiente, ahí está la placa: Joaquín de la Torre, un 41,2%, Aldo Rico, 20,6%, en tercer lugar aparece Santiago Cunio, candidato de Narváez en San Miguel, 16,7%, luego aparece Franco Laporta, 7,8%, Humberto Fernández 2,2%, y en realidad más que Laporta y que Humberto Fernández suman el rubro de otros, ¿no? Dejando abierto allí la posibilidad a que la gente pueda haber elegido otros candidatos que no son los que nosotros presentamos en esta lista, porque ustedes saben que San Miguel presenta un mosaico de precandidatos importantes, pero bueno, en realidad esto me parece que coincide por lo general con las otras encuestas que se están haciendo y que incluso están en poder de los candidatos, puntos más, puntos menos. Me parece que esto que uno observa de la discusión centrada dentro del peronismo entre Aldo Rico y Joaquín de la Torre, dentro de ese mismo espacio un poco más atrás Franco Laporta y el resto muy lejos, y por otro lado aparece Santiago Cunio con una fuerte impronta a partir de la idea de ser candidato de Francisco de Narváez, que no está dentro de lo que es el Frente para la Victoria, pero que por supuesto que de Narváez es una figura convocante. De hecho en San Miguel ganó las últimas elecciones. Estos son los números, por lo menos, de la gente que ingresa a nuestro sitio de internet, que además les cuento, porque muchas veces las encuestas de internet tienen alguna trampa porque se puede votar muchas veces. No, en este caso, en nuestra encuesta, el sistema está diagramado para que si uno votó, el sistema inmediatamente detecte si esa persona vuelve, o esa computadora en realidad vuelve a hacer su sufragio rápidamente o en el lapso de un tiempo prudencial. Así que esta por lo menos es una cuestión que les quería comentar para tener en cuenta este tipo de resultados que nada más muestran un sondeo de un público determinado que es el que accede a nuestra página de internet. Y hablando de la página de internet, les recomiendo la nota sobre la cooperativa telefónica de Granbur, que el próximo domingo tiene asamblea, ¿no? Una nota interesante con denuncias muy graves de los propios incluso empleados que en silencio están bastante enojados, donde bueno, se juega parte del futuro de la cooperativa telefónica de Granbur. Así que si ingresan a nuestra página la van a poder leer con tranquilidad y sacar algunas conclusiones. Nada más, gracias. Dios mediante, volvemos el jueves. Buenas noches. Auspiciaron este programa: Organización La Vida por Perón, Ariel Frías, Secretario General, Raúl Álvarez. Conducción: Clave Seguridad SRL, líder en seguridad privada. Citropaz, Asociación Obrera Textil, Delegación San Miguel. Aldo Rico 2011, Taller Chapa y Pintura GS. Celfaz, todo en celulares. Organización La Vida por Perón, Martín Fernández 2011. La provincia y San Miguel tienen futuro. Francisco de Narváez, Elvio Sosa 2011. No nos olvidemos de nuestros héroes. Ricardo Alexijoner, veterano de guerra.